hubo muchas repúblicas, muchas nociones de Estado que se dieron en la independencia, algunas murieron y otras se mantuvieron. Dolorosamente para el pueblo guayú, la autonomía se perdió en la república, que no significó una ganancia para ellos, sino la incorporación a un Estado-nación que los ve como extraños radicales, que no los ve como colombianos y que incluso a veces no los ve como ciudadanos. Puchima, palabra portadora de noticia. Conversaciones con Wilder Guerra. Un cordial saludo a todos, sean muy bienvenidos a esta conversación con el profesor Wilder Guerra, que formará parte de una serie que hemos llamado Puchimahachi. Wilder, bienvenido, muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Gracias, Joaquín. Quiero contar que Puchimahachi es una palabra en guayú-naiqui que parte además del concepto de puchi, que quiere decir palabra, pero también quiere decir litigio, proceso. Entonces, es una palabra polisémica que hace alusión a lo que es llevado a la arena pública. Es un mensaje, es un evento que tiene que ver y que lleva esa connotación. Putchejana es mensajero, por ejemplo, que es una de las funciones del puchipu, que es como el palabrero, la persona intermediario mediador que interviene en las disputas interfamiliares guayú. Así que Puchimahachi puede ser noticia, mensaje, es algo que llevamos a la audiencia. Qué palabra tan significativa, Wilder, para lo que pretendemos hacer y tan bonita, además tan sonora, Puchimahachi. Wilder, en el 12 de octubre se conmemora la llegada de los españoles a América y se inicia lo que conocemos como el descubrimiento español de América. ¿Conmemoramos o celebramos esa fecha? Conmemoramos, pero antes quisiera recordar que a raíz de los 500 años, en 1992, hubo un amplio debate por todos los estados del mundo, no solo Europa y América, sobre lo que esto significó. Y quiero recordar aquí una obra clásica del pensamiento latinoamericano llamada La invención de América, de Edmundo Gorman, mexicano. Y Edmundo Gorman mostraba la construcción y la noción de América que siempre existió, aunque los europeos no la conocieran, pero que fue una construcción necesaria para justificar la expansión económica y política de los estados europeos, como Inglaterra, España, Portugal, Francia, Holanda misma, a nuevos territorios de Oriente, costas de África, este continente que hoy llamamos América, pero que los indígenas llamaron Abya Yala o Tahuantinsuyo. Entonces hay diversas denominaciones, predomina América, que es el nombre que Europa inventa y que se consolida para nominar, porque quien tiene el poder militar y tiene el poder económico, como eran los países europeos de la época, también tienen el poder de nominar, de sustituir nombres y asignar unos nuevos. Por lo tanto, sí, la reflexión que se dio fue evidentemente que fue un encuentro entre sociedades, entre países que se han llamado del viejo mundo para indicar Asia, África y Europa, y países de un nuevo mundo con el que se dominó a esta Abya Yala, a este Tahuantinsuyo que terminó en América. Fue un encuentro complejo, en el cual la violencia se va a manifestar en el sentido de poner en duda la humanidad del otro. Lo clave aquí es que la pregunta que tienen quienes vienen de Europa es: ¿tienen alma los indígenas? ¿Son personas? ¿O estamos ante seres irracionales? ¿O estamos simplemente ante un tipo de animales? Bueno, animales somos todos, ¿no? Somos sapiens, somos primates. Pero los indígenas se preguntan: ¿quiénes son
estos elementos. ¿Son seres semidivinos o se trata simplemente de mortales? Europa se va a las ciencias sociales, la filosofía y el derecho, la historia. Empieza en ese debate Bartolomé de las Casas, Vitoria López de Gines de Sepúlveda, y hay un gran debate alrededor de las ciencias sociales para establecer que los indígenas sí eran evidentemente humanos. Los indígenas, cuenta Lévi-Strauss, se van a las ciencias naturales. Como tienen dudas de si los europeos son inmortales o no, en el Caribe una patrulla de españoles es capturada por los indígenas que los ahogan. Y cuando ven que no resucitan, descubren sí, son humanos. Una prueba de fuego, prueba de agua. Sí. Weller, la llegada de los europeos, los españoles, tuvo su primer contacto con las culturas aborígenes en el Caribe, antes de contactar a las culturas aborígenes del interior de los países, del interior de Colombia. ¿Cómo fue ese primer contacto con los Wayuu? Con los Wayuu se da tempranamente, hacia 1499, cuando Alonso de Ojeda, en su exploración de las costas de lo que hoy llamamos Venezuela, que era el norte de Sudamérica, llega al Cabo de la Vela y cuando llega al Cabo de la Vela conoce a estos indígenas, pero también se entera de la existencia de ostras perlíferas, de bancos de perlas. Entonces le da nombre al cabo porque lo ve como la vela de un navío a lo lejos, lo que era guano de aves en el islote, una roca, un promontorio rocoso que hay en el Cabo de la Vela, y le da ese nombre. Luego solicita la gobernación de Coquibacoa, que es la primera entidad territorial que se da en tierra firme, porque sí hay entidades, obviamente en Santo Domingo, todo esto, pero no hay en el continente. Entonces solicita esa gobernación que se la concede la corona en 1501 y en 1502 ya él se viene a establecer aquí mediante capitulaciones de conquista. ¿Qué son las capitulaciones? Eran contratos celebrados entre la corona y particulares que eran otorgados como mercedes reales, pero que detrás tenían una compañía, financiadores, que tenían que pagar los gastos de estas expediciones de conquista y poblamiento. Implicaban compromisos como llevar ganado, colonos, establecer ciudades, y surgen ciudades efímeras como Santa Cruz de Bahía Honda, o también Santa Cruz en la Bahía de Cocinetas, no se sabe el lugar exacto, que fue fundada en mayo de 1502 y desaparece como en septiembre de 1502, una ciudad efímera. En fin, el encuentro al principio parece estar exento de violencia, no lo registran los documentos, pero cuando los españoles empiezan a exigir cada vez más provisiones a los indígenas, que tienen las que han cultivado para su propio abastecimiento, se genera la ruptura y esta ciudad es despoblada por los ataques indígenas. Y allí se inicia una serie de conflictos que se van a prolongar largamente por todo el siglo XVI, XVII y XVIII, en el cual, en el caso de La Guajira, están defendiendo su territorio y están tratando de que los europeos consoliden asentamientos en sus costas. En el interior no lo logran hacer, casi todos los pueblos que fundan son destruidos. Digamos que hay un encuentro violento, pero al mismo tiempo hay una inserción temprana en el sistema económico colonial. Hay comercio, los indígenas se hacen a la ganadería, se hacen al caballo, se hacen a las vacas, a las cabras, y su organización social, su economía tradicional, sus patrones de territorialidad cambian porque se vuelven una sociedad de pastores. Una sociedad de pastores, y esto es un producto del contacto. Cabe decir que la diferencia inmensa que hay entre los pueblos indígenas, entre Alaska y la Patagonia, hay una diversidad muy grande, y también hay una diversidad en los tipos de europeos que llegaron, en la fundamentación jurídica y en la organización económica que tenían lo que llamamos la hueste indiana, que era... Había un capitán español que era el gobernador y al mismo tiempo era el gerente de una empresa comercial. Diferente a los alemanes que llegaron en 1528 y que tenían una concepción más moderna, más capitalista de lo que era la empresa de América.
Weidler, la nación Wayuu era geográficamente muy extensa en esa época, igual que hoy en día, ¿verdad? O sea, ocupaba una zona geográfica amplia. Las preguntas que nos hacemos en la investigación histórica es si eran homogéneos, si eran uno. Una de las grandes preguntas, lo que encontramos en las fuentes tempranas del 16, no es el término guajiros. Nos encontramos indígenas anates, onotos, guanebucanes, cocinas, bobures, buredes, es decir, que abarcan gran parte de la Sierra de Perijá, el norte de la península, las partes bajas de la Sierra Nevada, el río Ranchería, la serranía de Cocinas, la Macuira. Los Macuiras son otro pueblo. Entonces vamos a ver que hay un conjunto de nombres que los cronistas dan. Solo a finales del siglo XVI y sobre todo a principios del XVII con Fray Pedro Simón aparece el término guajiros para referirse a indígenas con ganado. ¿Qué pasó? Fueron pueblos que se unieron a través de la economía pastoril. Es parte de las indagaciones que todavía tenemos planteadas en el campo de la etnografía, de la etnohistoria, en el parte incluso de la paleolingüística, para poder establecer cuál fue el proceso que realmente ocurrió allí. O sea, desaparecieron muchos de estos pueblos, llamémoslos menores, para dar lugar a lo que hoy conocemos como los Wayuu. Eso parecería ser que pudieran pueblos, o quizás los propios cronistas no distinguieron entre segmentos étnicos de un mismo pueblo. Por ejemplo, los Cocinas se mantuvieron como un pueblo que no hizo la transición al pastoralismo, pero todo indica que eran Wayuu, que se quedaron en la cacería, la pesca y la recolección de frutos. Cuando tuvieron dificultades para la cacería, cazaron ganado y se volvieron un problema para los mismos Wayuu ganaderos. Weidler, la creación de las naciones-estado de Venezuela, Colombia, creó una barrera, unos límites artificiales que de alguna manera dividieron o atravesaron los territorios ocupados por los pobladores originales. Sí, la verdad es que el núcleo de las diferencias entre las repúblicas que hoy llamamos Colombia y Venezuela surgió tempranamente en el siglo XVI entre la gobernación de Santa Marta y la gobernación de Venezuela y Cabo de la Vela. Los alemanes siempre reclamaron jurisdicción sobre toda la península, sobre todo hasta Río Hacha, hasta el río ya que ellos llamaron río Yaro o Hermo, río Hermoso. Los de Santa Marta alegaron que el límite de los de Venezuela era el Cabo como accidente geográfico, no la provincia del Cabo. Al final surge Riohacha como un enclave político entre las dos gobernaciones, un enclave político, una ciudad autónoma dedicada a las perlas, a la cual el Consejo de Indias le da unos términos territoriales como ciudad autónoma. Entonces es un enclave. Cuando viene la República, Colombia reclama hasta el río Limón, que es donde está Sinamaica hoy en día, y Venezuela reclama hasta el Cabo. Muy sabiamente la corona española parte por la mitad las pretensiones de ambos y fija el límite en Castilletes. ¿Qué pasó con esto? Que la mitad del territorio de un pueblo quedó una de un lado y otra de otro lado. Bueno, siendo más grande la franja colombiana para ser más justos, pero quedó una Guajira venezolana, una frontera artificial, una frontera que no es cultural, que no es geoambiental, que está allí de una manera arbitraria y que divide familias enteras que a un lado tienen sus parientes y al otro lado otros. De allí que los Wayuu se consideren más un pueblo histórico como tal que ser colombiano o venezolano, el cual pueden ser identidades ambiguas o transitorias o simplemente intercambiables o complementarias para tener dos cédulas y votar allá, votar aquí. Pero esto ha pasado con otros pueblos en el mundo y quiero recordar el caso de los vascos, de kurdos y de otros pueblos cuyas divisiones coloniales dejaron problemas a los nuevos estados. Weidler, ¿por qué no se creó un estado-nación Wayuu en su momento? En 1769 los Wayuu se alzaron contra la corona española el 2 de mayo. Tenían grandes aliados. Los holandeses les habían dado armas desde 1752
y las reformas borbónicas crearon un gran malestar en el pueblo guayú. Luego había un Estado español más moderno que quería tener mayor control del territorio y de las poblaciones. Y esto incluía a los científicos, elaborar relaciones geográficas, que los gobernantes administraran el territorio. Los guayú reaccionaron y levantaron y derrotaron a lo largo de 4 o 6 años al ejército español, pero su objetivo no era crear un Estado, su objetivo era preservar un territorio y mantener una autonomía, mantener una lengua, un sistema normativo, seguir siendo lo que eran. No tenían proclamas, no eran los criollos, entonces simplemente preservaron esa autonomía. Cuando llegan las repúblicas, esas ideas, esas nociones de autonomía son incorporadas por Colombia, que les aísla del mar, controla los puertos, habla de contrabando y no los deja hacer. A eso le llamamos los futuros posibles, los sueños que los pueblos concibieron y que murieron con la República. Hubo muchos proyectos, hubo muchas repúblicas, muchas nociones de Estado que se dieron en la independencia, algunas murieron y otras se mantuvieron. Dolorosamente para el pueblo guayú, la autonomía se perdió en la República, que no significó una ganancia para ellos, sino la incorporación a un Estado-nación que los ve como extraños radicales, que no los ve como colombianos y que incluso a veces no los ve como ciudadanos. Weyler, acabas de usar un término muy interesante que es extraño radical. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué es un extraño radical? Tzvetan Todorov, ese gran pensador europeo maravilloso que tiene varios libros, pero Nosotros y los otros es fascinante, es que en muchos estados que son generalmente pluriculturales, siempre hay una mayoría demográfica dominante que se considera nosotros. Y a todo un conjunto de pueblos que pueden ser incluso anteriores a ellos en el territorio, los llama los otros. Entonces, aquí en Colombia ocurre mucho con los indígenas. Uno lo observa en los programas de radio, permanentemente están transmitiendo esa idea. Los indígenas se enfrentan a los colombianos. En Cali hubo disturbios y los indígenas se enfrentan a los ciudadanos, dijo una presentadora del noticiero de Caracol hace unos 3 años. Pues los indígenas son ciudadanos y por supuesto que todos estos pueblos que tienen derecho a preservar su identidad, su organización social, sus instituciones, pueden tener derecho a una ciudadanía, la ciudadanía de los estados en los cuales se encuentran. Una cosa no menoscaba a la otra. Entonces, el país ve a aquellos que no tienen la misma lengua, la misma cultura, como una amenaza para lo que se llama las identidades predadoras. Que es decir, si existe una lengua diferente al español, esto pone en peligro al español. Lo ve como una amenaza, ve la diversidad como una amenaza que se cierne sobre una supuesta homogeneidad y una supuesta unidad nacional. Lo que hay que distinguir es entre la unidad de un Estado que puede ser pluricultural con respecto a la uniformidad, que es diferente. El mejor ejemplo de esto es Suiza, en donde se habla alemán, se habla italiano, en donde hay francés también. Uno puede ver ejemplos claramente en Bélgica, con toda una tradición flamenca, o la tradición también francesa. Y entonces uno puede ver que los estados sí pueden ser realmente plurinacionales incluso. Y es lo que nos pasa en Colombia. Todavía se ve a los indígenas como extraños radicales, es decir, más extraños que un extranjero. Que un extranjero. Trágico, ¿verdad? En cierta manera. Weyler, los colombianos nos preciamos de tener una condición, una característica que llamamos la malicia indígena, que es como un desconfiar profundo de las intenciones del otro. ¿Cómo se origina, en tu opinión, ese fenómeno? Hay una anécdota que la trae un viajero florentino, un primo pobre de los Medici, se llama Galeotto VI. Galeotto VI nos narra el diálogo entre un obispo y un cacique indígena en la primera mitad del siglo XVI. Y el cacique indígena, el obispo, le echa en cara al cacique indígena: nosotros
les hemos enseñado, hemos venido aquí a enseñarles. Y el cacique indígena le responde, sí, sabemos asesinar, robar, fornicar, matar. Claro que nos han enseñado. Esa es una anécdota hermosa del libro de Galeotto 6. Sí, es el desconfiar en todo lo que el modelo colonial implicaba. Unas reglas de juego, unas nuevas leyes de Indias expedidas en 1542 que prohibían la esclavitud, pero que se mantuvieron hacia 1570 y más allá, 30 años después de su promulgación, no se cumplían. Entonces, el desconfiar de un modelo colonial nos llevó a eso, al tema de lo que llamamos la malicia indígena. ¿Los guayús son maliciosos? Sí. Sin duda alguna, totalmente. Ejercen esa visión como crítica, ese desconfiar, ese examinar. Yo tengo anécdotas de esas malicias. Cuando yo era un joven antropólogo, trabajaba en proyectos de agua con Corpo Guajira. Los guayú destruyeron unas bombas de agua que debían servir para que en los pozos de agua los indígenas sacaran el agua sin contaminación. Entonces llevaron una innovación tecnológica. Ante los indígenas tiraban un balde con una cuerda. Con un solo esfuerzo subían un balde. Cuando les pregunté por qué habían destruido las innovaciones tecnológicas que habían traído como símbolo de la modernidad, dijeron porque nos quieren poner a trabajar gratis. La bomba había que hacerle 10 veces un movimiento repetitivo para llenar el balde. Los indígenas asocian el movimiento repetitivo a trabajo. Entonces, como tirar machete, palas y pico, y consideraron que el Estado lo que quería era ponerlos a trabajar gratis. Y por eso destruyeron las bombas. Qué anécdota tan bonita. Weiler, la llegada volviendo al tema del supuesto descubrimiento de América por los españoles vinieron acompañados por fuerzas militares o paramilitares, por religiosos, en ocasiones por académicos, científicos. Es decir, era toda una invasión militar, religiosa, cultural la que se fue desarrollando. Esos primeros contactos con la religión católica, ¿cómo se dieron en La Guajira? Hay una época temprana que está asociada a la pesca de perlas que tiene que ver con las famosas visitas, que eran instituciones hispánicas para establecer o inspeccionar un estado de cosas. Como había haciendas de perlas, había esclavos indígenas en las haciendas de perlas, que eran esclavos traídos de otras partes del Caribe, no eran guayú, en su mayoría. El obispo de Santa Marta, Fray Martín de Calatayud, realizó visitas en 1544 a las pesquerías de perlas. Entonces tenemos que hay una presencia temprana. Juan de Castellanos, el famoso coronista de Indias, es comerciante de perlas en el Cabo de la Vela, es fundador, está en la fundación de Riohacha y se hace sacerdote estando en el territorio guajiro. Pero además el padre Bartolomé de las Casas, mucho tiempo antes, creó la Gobernación Espiritual, que era un proyecto a la Iglesia Católica inmenso entre Coquibacoa, que es la Guajira, hasta Cumaná, prácticamente una extensión más grande que la Venezuela actual, o sea, Venezuela más lo que hoy es la Guajira en Colombia. Ese proyecto fracasó, era una especie de proyecto utópico de colonización pacífica, de traer agricultores españoles. Entonces digamos que primero, la iglesia tampoco era uniforme. Las misiones, los dominicos tenían una visión del mundo, los franciscanos tenían otra visión, otras formas de aproximación, pero en líneas generales fue difícil, fue dura, porque las misiones buscaban someter a la población indígena y controlarlos bajo lo que ellos llamaban bajo policía y toque de campana. Entonces, en cierta forma, las misiones permitían sedentarizar a los indígenas, ponerles además unos impuestos, volverlos tributarios, y los indígenas se rebelaron contra esto y en más de una oportunidad destruyeron, mataron misioneros. Solo hasta el siglo XX se consolidan las misiones en La Guajira. Caramba. Weiler, dentro de esta fuerza
digamos, militar, cultural de los españoles. Tú has narrado en algunas de tus columnas un episodio que a mí me pareció muy, muy llamativo, que es la matanza de los que tú denominaste ingenieros alemanes. ¿Cómo era la presencia alemana dentro del cuerpo, digamos, invasor español? Bueno, recordemos en primero que Carlos I de España era Carlos V de Alemania. Estaban unidos, era el emperador. De hecho, todo el dinero que se dio para obtener el título de emperador lo devolvió Carlos V a banqueros alemanes mediante 2 proyectos de concesión. La concesión de Venezuela a la Casa Belser y a los Fugger en Chile, que nunca se llevó a cabo, pero que sí existió como proyecto. Entonces, digamos, en lo que es la parte de que hoy llamamos Colombia y Venezuela, los alemanes van a estar presentes en el 16 tempranamente. Alfinger, Spira, Federman van a estar en Bogotá, en la fundación de Bogotá, y van a estar disputando el territorio del interior del país para Venezuela. Pero los alemanes entraron en conflicto con las huestes hispanas y son soldados hispanos los que matan al hijo de Bartolomé Belser en Venezuela, concretamente un soldado llamado Juan de Carvajal. Entonces diríamos que como es un mismo, era el mismo emperador, los alemanes van a estar presentes. Pero luego los alemanes que tenían proyectos mineros en Venezuela lamentablemente no encontraron las minas que esperaban en Venezuela, que debían traer 80 mineros alemanes y creo que trajeron algunos. Fracasa ese modelo de poblamiento. En ese modelo sueñan una ciudad llamada Ulma, que sería la antecesora de Riohacha, que es una ciudad alrededor de las perlas. Ulma por Ulm, la ciudad alemana, donde había nacido Federman y Alfinger, pero eso no encuentran las perlas y fracasa ese tema. Luego los alemanes se van y queda España allí, en ese sentido. Pero después la presencia alemana va a estar en otros momentos de nuestra historia. En la República, en la campaña de independencia de 1820, en el Caribe, la fuerza expedicionaria inicial es extranjeros más que colombianos. Ingleses, irlandeses, escoceses, suecos y alemanes. Los alemanes son los ingenieros del proyecto, son los zapadores. Van a la vanguardia del ejército, están determinando los caminos, están trabajando para hacer los caminos, que pasen los cañones, que pasen las carretas, pero uno de ellos se extravía en 1820 en Fonseca. Y ese pueblo embosca a los ingenieros, les da una muerte horrorosa porque los mutilan. Y ahí la presencia alemana en la campaña de independencia notoria queda tristemente consignada en un capítulo duro de la lucha por la independencia en este territorio y mueren ese grupo de ingenieros alemanes. Luego ya veremos después cómo viene todo el tema de Skatta y toda la presencia, pero también de arqueólogos como Oppenheimer, que hacen arqueología también en Colombia y en fin, ya luego pues en las ciencias, la otra presencia que vamos a ver en los campos de la arqueología, la geografía, de la historia, los alemanes van a jugar un papel también muy importante. Weidler, en una próxima conversación abordaremos otra vez el tema de los alemanes que entre otras a mí me toca, por decirlo de alguna manera. Volviendo al momento del descubrimiento de América, Federman escribió una historia indiana, ¿verdad? Sí. Poco conocida. Sí. Aquí quiero ir a Michel Roll-Trujillo, este magnífico antropólogo haitiano, que nos habla en primer lugar de que Europa construye la noción del otro salvaje en el Caribe, en el Gran Caribe, porque es esa vieja humanidad que encuentra que ellos no están solos, que hay otra mitad de la humanidad en el mundo. Pero esa otra mitad de la humanidad es construida como el otro salvaje. Entonces, las primeras etnografías que podemos tener realmente están en el Caribe. Y una de esas primeras etnografías es Federman. Federman, a diferencia de los cronistas españoles, no hace una secuencia lineal de tal suceso como Castellano, de combates. No, Federman organiza su libro por pueblos indígenas, los Idearas, los Caquetíos, y es un libro que está a la espera
realmente de un nuevo reexamen, de mirarlo desde este punto de vista. Aquí quiero recordar algo. En todo ese contacto que significó todo este América, había una voz europea fascinante, la del filósofo francés William Montaigne, que dijo: nos encontramos muy tarde. El encuentro entre América y Europa debió ser cuando los antiguos griegos eran. Estábamos quizás en una situación de mayor equilibrio, me refiero al sentido militar, porque pues América tuvo grandes civilizaciones. Entonces, él decía, era el momento del encuentro, decía Montaigne, en ese instante, porque es más un encuentro, no un descubrimiento. América existía y, como bien lo dijo Gorman, América es simplemente una invención de Europa. Claro, claro. Weidler, en una de las conversaciones que hemos tenido, tú narras cómo los Wayuu visitaron Holanda, el imperio holandés. ¿Cómo se dio esa visita? Porque no fue llevada por los europeos, sino fue una visita, el equivalente a una visita de Estado, pues. Los ingleses, los franceses y los holandeses vieron a los Wayuu como sujetos históricos colectivos, con capacidad de decidir. Entonces, como tal, visitaban Kingston, los jefes Wayuu iban a Kingston en Jamaica, y hubo una visita oficial a Curazao en 1752 realizada por el cacique Toribio Caporinche. Caporinche es recibido con todos los honores y firma un acuerdo que no tenemos, pero historiadores como José Polo Acuña han reseñado eso, y ese acuerdo va a ser muy importante para la protección del comercio holandés en los puertos guajiros. Quizás el primer TLC que firmó el país fue ese, en 1752, cuando Colombia todavía no existía, pero es el primer antecedente de protección entre la nación guajira y los comerciantes, la República de Holanda, en ese momento República. Entonces, es un antecedente fascinante. Los Wayuu, como bien lo ha dicho Ernesto Bacci, era un pueblo indígena marítimo y el Caribe era un territorio acuoso. Entonces, vieron el Caribe de una manera extensa, amplia, no lo vieron como un vacío, vieron con sus rutas de navegación, con sus puertos, los puertos principales o los puertos ocultos, y concibieron mapas mentales, concibieron futuros posibles, generaron un horizonte de expectativas, y ese horizonte de expectativas fue uno de los sueños que murió con la República. Ese esfuerzo, o esa coyuntura, digámoslo, de un contacto entre una nación incipiente, soñada, Wayuu, y unos imperios o repúblicas europeas, no condujo a nada posterior. Sí, aquí quiero volver a Bacci y recordar un concepto que él presenta que es realmente rico, denso. Él habla de sujetos transimperiales. A diferencia de otros territorios de América, en donde la gente vivía bajo el Imperio Español, con sus instituciones, algunos pueblos del Caribe vivieron entre varios imperios, cruzaban imperios. Para ir a Kingston había que estar en el dominio inglés, pero ir a los cayos franceses incluía necesariamente estar bajo el ámbito francés. Y los más cercanos, Curazao, que era, por ejemplo, era el mundo de Holanda. De hecho, está la isla de San Tomás, danesa. Se nos olvida que Dinamarca tuvo presencia en el Caribe. Entonces, entre los puertos hispanos y cruzar, estos pueblos eran totalmente transimperiales. Eso es clave. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la República, estos pueblos, como el caso Wayuu, optan por la clandestinidad. Panamá optó por la separación y se separa de Colombia. Pero la Guajira optó por la clandestinidad, es decir, sus nexos económicos, culturales y demográficos los mantuvo de manera clandestina, porque no le dio un espacio a la nación, no les dio la oportunidad, no les dio cabida. No aprovechó esos nexos para construir el comercio colombiano, los desechó como contrabando y los condenó a la clandestinidad.
condena que todavía sufrimos, ¿verdad? Permanentemente. Permanentemente. Sí. Ha dicho Gustavo Bell que el Caribe ha sido visto como un mar pecaminoso. El mar de las ideas subversivas, el mar que trajo a los enciclopedistas, pero que trajo los derechos del hombre, y el mar que trajo las armas para la subversión. Weidler, para cerrar este primer conversatorio, esta primera conversación, volvamos a la pregunta del inicio para cerrar. El 12 de octubre no es un momento de celebración. Es un evento de conmemoración. Es obviamente un encuentro con sus facetas de violencia, de institucionalidad, de todo, con historias de grandes misturas, heterogéneas y complejas, que siempre nos invita a reexaminarla, a revisar las fuentes históricas y a buscar la conmemoración, que es traer a la memoria pública y examinar cómo construimos el pasado, cómo está estructurado, revisarlo. Cada fecha nos obliga a revisarlo, y en cada revisión hay perspectivas nuevas, marcos interpretativos nuevos. Seguramente en el próximo siglo tendremos unas visiones que criticarán las actuales, las discusiones actuales, tendremos otras miradas y así. Pero lo clave es que sí, que la palabra conmemoración es más compleja, más densa, y involucra a todos nosotros. Nos involucra a todos a conmemorar, a llevar nuestras memorias plurales, divergentes, a ese escenario público, a la ciudadanía. Y ojalá a extirpar ese concepto del extraño radical de nuestra conciencia y subconsciencia, ¿verdad? Eso sería lo deseable. Muchas gracias, Weidler. Hasta la próxima. Cuchimaja, palabra portadora de noticias. Conversaciones con Wilder Guerra.